momento nos vamos rápidamente con Javier Rebolledo y Rafael Harvey, con quienes queremos conversar de la guerra de Harvey, tradición y corrupción dentro del Ejército de Chile. Hola, buenos días, ¿cómo están ambos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Sí, bueno, nosotros ya hemos conversado con Rafael varias veces sobre su caso, ¿verdad? Un caso que desde hace muchos años nos llama profundamente la atención. Creo que es parte de lo que... es como abrirnos los ojos sobre la corrupción en el ejército, ¿verdad? Y esta cofradía que en vez de querer hacer un beneficio a la institución, lo que hace es ocultar este tipo de cosas y castigar a quienes están tratando de mostrarlas y sacarlas hacia afuera, ¿no? Javier, ¿a ti qué te llamó la atención de esta historia y por qué quisiste plasmarla en este libro? Bueno, no, nos conocimos con Rafael el año 2018 en circunstancias de que él estaba siendo perseguido, digamos, desde el interior de la institución y sus comunicaciones interceptadas. En ese momento Rafael no tenía, si tú quieres, la certeza legal como la tuvimos posteriormente cuando esto se supo, pero estaba todo eso vivo y él era un denunciante, un activo denunciante de corrupción dentro del ejército, el único denunciante, digamos, dentro del Milico Gate como persona natural, colaborando con la ministra Romy Rutherford. Tenía entre 4 y 5 aristas que se habían nacido de su testimonio, pero además estaba dentro del ejército, entonces me parecía muy atractivo el hecho de que una persona que estaba dentro del ejército, una organización que sabemos monolítica, en la cual nunca hemos podido como civiles penetrar, estuviera llevando a cabo tamaña empresa, digamos, en contra de lo que uno pudiera creer o esperar. Y además Rafael me contó, digamos, cuando nos conocimos, que él era la quinta generación dentro del ejército y que su bisabuelo había sido comandante en jefe, su tatarabuelo presidente de la República. Entonces todo eso, la posibilidad de conocer ese mundo por dentro, la cultura militar también, resultaba muy atractivo desde el punto de vista periodístico. ¿Se encontraron con cosas distintas a las que ya conocían? Rafael Harvey, bienvenido también. Muchas Hola, gracias por Rafael. estar esta Hola. mañana. ¿Qué se siente ser protagonista de esta historia? Y si ambos también se encontraron en este camino, ¿no es cierto?, desde el año 2018 en adelante, con cosas nuevas que fueron apareciendo. Sí, hola Alejandra, gracias, nos había escuchado. Rodrigo, Hassan, ¿Qué tal? Javier, Gusto en ¿cómo saludarte. están? Bien, también, gracias. Bueno, varias cosas nuevas, Alejandra, tan nuevas que se formaron 5 aristas más de las 43 que ya lleva la ministra Rutherford hasta hoy día. Entre eso, un fraude de 11.000 millones de pesos con otra venta de helicópteros, no lo que se ha sabido hasta ahora, sino que otra, adicional. ¿Qué más? Otro fraude de 21 millones de pesos del segundo jefe siendo denunciado en la época, el 2018, el segundo jefe actual del ejército, que era el general Griffith. También esa arista, también con una negociación incompatible que hubo con unas mochilas en el regimiento Tacna, un cohecho que hubo con un proveedor, también era algo nuevo. Y la red de protección a la corrupción, que la conversamos alguna vez hace un tiempo acá, que quería decir de 4 casos que yo pude documentar, porque deben haber más, pero 4 casos de militares que, estando confesos de fraude al fisco en prisión preventiva, se les ascendió al grado superior y se les subió el sueldo. Y eso yo lo denominé como una red de protección a la corrupción, porque pasaron todos los filtros, todos, la Contraloría, el Ministerio de Defensa, por supuesto el Ejército, y ahí está esa red de protección a la corrupción. Así que ya algunas aristas más, pero esas eran las más relevantes. ¿Rodrigo? Sí, a mí me intriga saber cómo, y a lo mejor ahí tú, Javier, que lo investigaste bien, puedes tener una argumentación más de peso. Se pudo sostener durante tanto tiempo sin que hubiera un mínimo interés ni periodístico ni de las autoridades por fiscalizar este tipo de conducta, propendiendo a una situación como la describe el señor Rafael Harvey, de una corrupción generalizada, normalizada, y donde fallaron todos los procedimientos,
durante un largo periodo de años. Ujú. Eso es verdaderamente inentendible, no sé cómo lo logran justificar o cómo tú te lo puedes explicar. Parece que se quedó pegado. Sí, Javier, ¿nos escucha? ¿O no? Se quedó pegado. Sí. Ya, pero tú, Rafael, tú puedes responderlo igual. Sí, bueno, varios factores, Rodrigo. Primero, por el temor a la denuncia. Varios dicen y han comentado en algunos medios, dicen, ¿cómo nadie pudo denunciar la malversación de Oviedo de 4.500 millones de pesos? Uno pierde la dimensión de los ceros. Aquí hay que tener calculadora científica para que No es quepan todos los chiste. ceros. Y como que hay que aprender a leer esos números, son como los de la Teletón, así. ¿No? Solo con las 43 aristas que investiga la ministra habríamos erradicado la pobreza de Chile. Esas son las cifras. Wow. ¿Cómo nadie supo de la malversación de Fuentealba, 3.500 millones más? Bueno, pero ¿qué posibilidad había de denunciar? Dios? Ninguna, ¿cierto? Claro, se supo el 2014, empezaron a tirar del hilo de la primera hebra que se supo, y ya el 2015 el mensaje era muy claro. Lo vamos a dejar sin hacer. Uy, también se nos pegó Rafael, ¿cómo es posible? Oye, La internet se llama ejércitodechile.net. Claro, está el ejército de Claro. Chile aquí metido, Rafael. Nos quieren boicotear la entrevista. No me cabería duda de eso. A mí tampoco. Sí. No, claro, bueno, si ya supimos en el 2019 que los interceptados y perseguidos y espiados no solo eran los 4 militares que denunciamos hechos de corrupción, sino que los periodistas, Javier Rebolledo, Santiago Pavlovich, Bonifón Pascal y varios más, digamos. Sí. Y los familiares también. Hay antecedentes, claro, no les puedo adelantar tanto de la investigación secreta, pero hay antecedentes de investigación a los familiares. Y yo he denominado esa operación de interceptaciones como una operación de contrainteligencia. Porque fíjense que qué conveniente, mientras se está investigando la ministra Rutherford y cada vez tiene más aristas. Acuérdense que empezó con una, luego subimos de 33, van 46. Qué conveniente para el ejército, que justo se me filtra a mí mismo como ejército, se me filtra la información de que espié e hice seguimientos a los periodistas que denuncian corrupción y violaciones de derechos humanos, a 4 militares que denuncian corrupción y a sus familiares. Justo. Y justo no hay ningún responsable. En otro país o en un país decente habría salido a retiro y lo habrían encarcelado al director de inteligencia, al ministro de Defensa por responsabilidad civil. Pero aquí nada, absolutamente nada. No hay ningún responsable, ni uno. Y hacen todo, por supuesto, todo el circo y la parafernalia de citar a la comisión investigadora, o sea, la comisión de defensa. Hacen sesiones secretas. El ministro Poblete, que es un corrupto más, digamos. Aparte que es muy inepto, el ministro Poblete, el que autorizó estas interceptaciones. Uno escucha la declaración que hace ante el Ministerio Público y es vergonzosa. Uno dice, ¿cómo llegó este tipo a ser ministro de la Corte? Y es impresionante. El tipo no quiere responder, evade. Ese tipo sí que evade, ¿no? Claro, no como sí otro, que va a ser. pero sí, claro, evade, no quiere responder, no conversa, no aporta a la investigación. El Ministerio Público lo tuvo que perseguir 6 meses a un ministro de la Corte de Apelaciones porque se escapaba. Daba direcciones distintas, ¿cierto? Igual que es peor que un narcotraficante. Peor. Así que, bueno, y todas estas actitudes también de perseguir al que ellos creen enemigo interno son vergonzosas. Y de partida, si van a ocupar mal la inteligencia estatal, bueno, que no los pillen. Pero es tan vergonzoso que más encima los pillan, ¿no? Ellos mismos filtran la información. Algunas de las dos aristas hay ahí. Así que, y lo otro, podrían, o preguntémosle a la ministra Rutherford, yo lo sé de primera fuente, pero si la inteligencia castrense o el sistema de inteligencia nacional le ha aportado alguna vez un dato de corrupción en las 43 aristas. Ningún dato. De hecho, ha actuado más en contra de ella que a favor de conocer estos hechos de corrupción. Eso es otro también es una arista de esta situación, ¿no? Realmente, para ti, Rafael, yo una vez te lo pregunté, pero te lo voy a volver a preguntar ahora que ya está el libro ahí, ¿no? Esta guerra
te ha traído Ahí va. muchos costos a ti, ¿no? Personalmente también, Rafael. Y por eso es Sí, claro. interesante el nombre del Sí. libro, Javier, que se llame La Guerra de Harvey. Es como una guerra en la que me imagino te sientes bien impotente, ¿no? Sobre todo pensando, como decía Javier recién, que tú vienes de una familia militar. Bueno, claro, Disculpe, ha me sido había un caído. proceso Sí, triste. tranqui. Lo notamos, lo notamos. Se cayó internet en todas las zonas, no me pasa nunca, pero justo estoy en el campo y pasó acá y se fue 100% la señal. No, cosas Así que que si pasan fueron los con... Mira, militares, Sí. saludos al ejército. saludos al ejército, eso. Volvemos. Les mandamos saludos de parte aquí de todos nosotros. Claro, el enemigo interno. Ya, pero- El enemigo interno somos nosotros, obvio. Claro, Alex, sí, un proceso triste y doloroso, complejo, porque pensar que yo cuando hice la primera denuncia contra un coronel, con todos los antecedentes expuestos, el comandante en jefe del ejército, Oviedo, me responde que yo estaba haciendo denuncias contra la institución. O sea, Claro. yo hubiese sabido que el coronel significaba la institución, bueno, mejor no hago nada. Y eso es lo que hacen todos, quedarse callados. Pero en esta guerra, Alex, Hassan y Rodrigo, no hay vencedores. Yo creo que aquí somos todos vencidos, digamos. Pero por lo menos el estado final deseado que quería el comandante en jefe conmigo era la destrucción total. Y en términos castrenses, en nuestro reglamento de operaciones dice aniquilamiento del adversario. O sea, hacerlo desaparecer. Wow. Y me querían hacer desaparecer, ¿de qué forma? Liquidarme pasándome a retiro sin tener el derecho a los 20 años con una pensión, procesado por sedición, meterme 15 años a la cárcel, no poder jurar como abogado, porque si me condenaban antes de jurar, por supuesto, nunca me habría podido titular de abogado, y quedar inhabilitado para cualquier trabajo afuera, civil o público. Así que, y no se logró, ¿no? Ahí sacamos varias cosas a flote gracias a mi abogado Nelson Caucoto y Francisco Ugaz, pero esa era la intención. Así que una guerra compleja. Javier, estábamos Javier. hablando recién, nosotros lo Javier. tiramos como talla esto de la intervención y todo, pero también lo acaba de decir Rafael, hay periodistas que han sido perseguidos, periodistas y su familia, incluso sus parejas, no sé, todo su círculo más cercano. Sí. Este libro lo pudiste llevar a cabo, pero ¿te pasaron algunas cosas entre medio que tengan que ver con esto? ¿Con lo que estamos conversando? Bueno, para empezar, digamos, cuando empezamos con el trabajo con Rafael tuvimos el cuidado y estrés un poco, digamos, por lo menos para mí, de tener que apagar los teléfonos siempre, dejarlos en otras. Pueden seguir funcionando, se pueden seguir escuchando incluso apagados, que uno está siempre ubicable, digamos, donde está. Para la inteligencia del ejército, todas esas cosas eran molestas. Posteriormente me enteré de que era parte de los periodistas que estaban siendo investigados o controlados por el ejército. Hasta ahora desconozco cuáles son los alcances. Solamente mis abogados, Branislav Marelich y la gente de la Universidad Alberto Hurtado, me contaron que habían solicitado 17 certificados a mi entorno familiar, digamos, y a mí, no sé por qué motivo, digamos, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Y ese tipo de cosas te podría decir. A mí no me sorprende, desde el tiempo que era periodista en el diario La Nación Domingo, teníamos este tipo de problemas con la Dirección de Inteligencia del Ejército, que sabía, previamente que publicáramos los reportajes, qué es lo que íbamos a publicar, digamos, y llegaban a La Moneda alegando por los reportajes que todavía no habíamos publicado, y La Moneda a su vez nos comunicaba a nosotros, digamos, que los reparos que tenía el ejército, y era evidente que o los computadores estaban intervenidos o las comunicaciones estaban intervenidas, o que había, digamos, entre comillas, un sapo dentro del diario, lo que genera siempre un clima laboral y una sensación desagradable, digamos, el estar tratando con gente que funciona de esa manera. Y por ese motivo, en el libro vienen publicados una serie de manuales que están hoy día en vigencia dentro del ejército, de operaciones psicológicas, de interrogatorio y también de guerra irregular, que dan cuenta de todo lo que estamos hablando nosotros y de algunas operaciones, digamos, que se parecen bastante a algunas operaciones que hemos visto durante el último tiempo, como la Operación Huracán, etcétera. Ese material, que es reservado,
yo estimé conveniente, justamente por lo que estamos conversando ahora, publicarlo dentro del libro. Y vienen los principales, digamos, normas, si tú quieres, o lineamientos con los cuales el ejército se relaciona con la civilidad. Hay contenidos para el uso, digamos, para que lo pueda leer todo el mundo, y son bastante chocantes. Oye, qué interesante esto. A ver, si nos puedes contar alguno de estas formas, porque además ahora que estamos viendo lo que está pasando en el Gualmapu, ¿no? Que se está Exactamente. militarizando cada vez más, ¿con qué forma nos vamos a encontrar? Bueno, se habla, por ejemplo, en un manual ahí de guerra irregular. Primero dice, la guerra irregular no tiene límites. Habla de acciones terroristas que se pueden cometer en determinados momentos para debilitar al adversario. Estamos hablando de una guerra irregular que se libra dentro del propio territorio, y el ejército se pone, en este caso, en la posición de ellos ser los guerrilleros y de hacer de actos terroristas controlados, dicen, con el fin de causar desazón dentro de las filas enemigas, e incluso llevar a cabo los actos terroristas de tal manera de que el enemigo se confunda y llegue a culpar a sus propias filas. Digamos, Wow. ese tipo de acciones terroristas. Eso está contenido en los manuales. El de interrogatorio, que está ratificado el año 2016, que es para interrogadores, también incluye métodos coercitivos, digamos, como el silencio, el aislamiento, los ruidos molestos, etcétera. Una serie de prácticas con los prisioneros o con las personas que se están interrogando, que están pero absolutamente fuera, pero alejadísimo de los tratados internacionales. Por más que uno sepa, digamos, que no se respetan, digamos, si no uno sería bastante ingenuo, no sabría lo que ven las noticias. Pero más allá de eso, de todas formas, es grave saber que el ejército cuenta con estos manuales dentro de la división doctrina, y que son distribuidos a los oficiales y que probablemente son entregados para su formación dentro del ejército. Y eso nosotros como civiles no tenemos idea. Parte, como les digo, de lo que se quería contar en el libro es cómo funciona el ejército. Y por eso, y en atención a cómo fue el reporteo de este libro, y que finalmente terminamos todos enterados de que Rafael, Mauricio Weibel y una serie de periodistas estábamos siendo controlados no por ser una amenaza en contra de la defensa nacional o de la patria. Es que se divulgaron y están ahí para el conocimiento de quien quiera leerlos, el resumen, digamos, dentro del libro. Perfecto. Yo estoy muy intrigado porque ¿te acuerdas tú, Javier, también Rafael, que lo vivió en primera fuente, que después del informe Rettig, durante los 90, se habló de una nueva doctrina de derechos humanos, de cómo se iban a incorporar esas experiencias a nivel formativo dentro de la escuela? ¿Ya ha pasado algo con eso más allá de lo que en su minuto se dijo? ¿Forma parte de la doctrina la educación sobre derechos humanos en el ejército? Ahí sí, ¿se escucha? Ahí sí. Ahí sí, Rafael. No, Rodrigo, la verdad no es así. Yo me quiero basar en los hechos y no en opinología. Primero, tengo un documento formal de hace muy poco que dice que yo pregunté cómo se enseña en la escuela militar a denominar el periodo de la historia entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo del 90. Y me respondió el segundo comandante del ejército, un general, confirma, me dice, se enseña a denominar gobierno militar. Y la verdad es que un gobierno implica varias cosas, ¿no? Entre eso la separación de los poderes del Estado, y eso no pasó. O sea, no se trata de que alguien crea que fue dictadura o gobierno, no, fue dictadura, no había separación de los poderes del Estado. Segundo, pedí también el registro de todos los militares que han visitado el Museo de la Memoria, a las 3 ramas de la Fuerza Armada. El Museo de la Memoria y Derechos Humanos desde su creación, enero del 2010. Ninguno. Cero. Y para qué hablar del comandante en jefe actual. El año pasado, el abogado, reconocido abogado y amigo mío, Luis Mariano Rendón, un activista de derechos humanos, por supuesto, puso un recurso de protección porque le pidió al comandante en jefe, al general Martínez, le pidió que sacara la apología al general Contreras, al Mamo Contreras, desde la Escuela de Ingeniero en Tejas Verde y la Academia de Guerra en Santiago, que tenían sus fotos con medallas
y casi le prenden velas cada vez que pasan los oficiales por ahí. Bueno, y le pidió eso y se lo negó. Se tuvo que ir a la justicia, a un recurso de protección, para decir, oiga, este tipo no quiere sacar esa apología que tienen a un criminal que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Cuando fue a la justicia respondió el general Martínez que no iba a sacar las fotos del general Contreras, comparándolo con Diego Portales, o con José Miguel Carrera. Por ahí está el recurso de protección. Y cuando la justicia en primera instancia, la Corte de Apelaciones, le ordenó sacar esta apología y las fotos de Contreras, no encontró nada mejor el comandante en jefe actual que él mismo firmar un recurso de apelación y presentarlo a la Corte Suprema. El mismo. Nadie a su nombre. Así que, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Sí. Eso Más claro, como echarle agua. datos concretos. Claro. Así que no existe, no hay formación en derecho humano. No. Javier. Y el gobierno es culpable de eso también, por supuesto. Perdona, no. Sí, Dale, así Hassan. que describes súper bien, Rafael, el problema a nivel de los generales y el alto mando del ejército. Pero la preocupación para muchos civiles es que esto se reproduce en toda la institución, que hay poco apoyo para las posiciones como la tuya. ¿Cuál es tu sentir de los militares más jóvenes y la posibilidad de una renovación de ideas dentro de la institución? No hay. La única forma, claro, es formación, Hassan, en derecho y derechos humanos, pero no existe. La formación en derechos humanos, que lo tiene en un papel, en un programa, el Ejército, el Ministerio de Defensa, solo tiene que ver con los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que son la regulación de la guerra. Pero no tienen que ver con nada de memoria histórica ni saber qué está pasando. A ver, entre eso, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo concreto de el mismo Poder Judicial. Ha transmitido las causas de, por ejemplo, Víctor Jara o los 38 ejecutados de Paine y varias causas más. La Operación Colombo, todas esas este año. Bueno, yo habría incluido en el programa que vieran esas causas que fueron televisadas por un Poder Judicial público, para que los alumnos de la Escuela Militar puedan ver la realidad y una verdad judicial, no opinología. ¿No? Esto no es si me gusta Krasnov, como dice Kast, o si no me gusta. No, es la verdad judicial, lo que se pudo establecer después de años de investigación, y eso no se hace. Ni siquiera eso, ni siquiera eso está en el programa. Así que no puede haber una conciencia distinta. Hay algunos que pueden pensar un poco distinto, pero están liquidados, están supeditados a la verticalidad del mando y de la ideología. Si ven al comandante en jefe del ejército defendiendo al Mamo Contreras, cargando el féretro de un criminal de hace pocas semanas atrás, no sé si supieron eso. Murió un criminal de lesa humanidad, le hicieron una ceremonia, le voy a mandar la foto, una ceremonia en la capilla de la Academia de Guerra, y el comandante en jefe de uniforme, cargando el féretro, tengo la foto ahí, cargando el féretro de este criminal de lesa humanidad. Entonces uno diría, a ver, ¿el ejército es de todos los chilenos o es de los criminales? Porque, bueno, si va a ser de todos los chilenos, que cargue el féretro del criminal de lesa humanidad, pero que también haga un acto de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y eso nunca lo ha hecho el ejército. El nunca más de Cheire es nefasto, digamos, no es un nunca más del ejército. Él critica a la clase política. Y dice, nunca más una clase política que nos haga entrar a nosotros como ejército en la solución de conflictos políticos. Que, bueno, nos falta mucho todavía en eso. Mucha tarea para la nueva Constitución y la Exactamente. refundación de las Fuerzas Armadas. Tal cual. Oye, Complicado. estamos regalando el libro, hay mucha gente que escribe que lo quiere, que lo necesita. Ojalá que lo compren también, porque hay que apoyar a quienes hacen estos libros. También, ¿verdad, Javier? Es una forma de apoyar también, ¿no es cierto? La guerra de Harvey, tradición y corrupción en el Ejército de Chile. Javier Rebolledo, de Editorial Seibo. Lo pueden encontrar en las distintas librerías, me imagino, Javier, ¿verdad? Sí, y también en ProLibro y en Busca Libre. Quería agregar solamente que, bueno, dentro del libro, la historia de Rafael, él mismo va narrando cómo desde la infancia, digamos, el sacar, digamos, de la política, de alguna manera, de las conversaciones familiares, era prácticamente una norma dentro del ejército. Y sin embargo, esto era reemplazado por una especie de pleitesía a Pinochet. Entonces, cuando se da este nunca más
de Cheire es un nunca más de verdad, de mentira, y como dice Rafael, más que todo dirigido a la civilidad, no a los militares. En el libro se cuenta que hasta el año 2004, 2005 por lo menos, públicamente al interior de los regimientos se celebraba el 11 de septiembre. Se celebraba al interior de todos los regimientos con ceremonias incluso religiosas, donde un dios católico justificaba ante los soldados las violaciones a los derechos humanos y valoraba esta refundación de la patria que se hizo a partir del 11 de septiembre de 1973. Entonces, es tremendo porque tú te das cuenta que todas esas generaciones hoy día están en servicio activo. Esto le entró a estas generaciones prácticamente como la leche materna, el cariño, digamos, y el respeto a la dictadura. Entonces, algo bien profundo que, tal como decía Hassan, tiene que ser visto por la constituyente, digamos, de alguna forma, de que este tipo de cuestiones vayan cambiando dentro de la mente y los corazones, aunque suene cliché, de los soldados. Súper de acuerdo, es una cultura que debemos cambiar. Javier Rebolledo y Rafael Harvey, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Ya saben, pueden comprar el libro. La Guerra de Harvey también nos están preguntando a través de, ahí lo dijo Javier justamente, Busca Libre y otras que también se pueden comprar y el libro regalo, en digital. Nuestro regalo se va para, te lo digo, al tiro, se me perdió, aquí está. Las portadas de los que sobran. Esta fue la última vez que mi viejita pudo votar. Falleció en enero, pero con la alegría de que se acaba el legado del dictador. Para Lixio Román Alarcón, quien por favor nos deje un mensaje interno para la Mafi y para alegrarle en estos días de depresión, porque soy lectora compulsiva, dice, y el tema que trata me interesa mucho. Se va el libro entonces, La Guerra de Harvey. Y recuerden dejar su like en YouTube. Con eso, nosotros nos vamos hasta el lunes 18 de octubre. Hasta y luego. el domingo, la mesa de las que sobran. Rafael, Javier, muchas gracias. Cuídense. Que estén bien, chao. Cuídense mucho.